Buenas tardes, mi nombre es Paola Andrea Olaya Vargas, soy estudiante de la carrera Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Hoy les vengo a hablar de la unidad 3, Descripción archivística, aspectos teóricos. Iniciamos. ¿Qué es la descripción documental? Es la elaboración de una representación exacta de la unidad de descripción y, en su caso, de las partes que lo componen mediante la recopilación, análisis, organización y registro de la información, que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de archivo, así como su contexto y el sistema que los ha producido. La finalidad de la descripción documental es identificar y explicar el contexto y el contenido de los documentos de archivo con el fin de hacerlos accesibles. La descripción multinivel consiste en describir las agrupaciones documentales como un conjunto que proporciona, por un lado, información general, corresponde a fondo y serie, y por otro, sobre los componentes de las agrupaciones, expedientes, documentos. Tenemos fondo, subfondo, serie, unidad documental compuesta, unidad documental simple. Niveles de descripción derivados del proceso de organización. Vamos a explicar cada uno. Iniciamos con fondo. Conjunto de documentos producidos por una persona natural o jurídica en desarrollo de sus funciones o actividades. Subfondo, división primera del fondo establecida en virtud de las líneas de acción de la entidad que se identifica con los órganos y con las funciones productoras de los documentos. Serie, conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Tenemos unos ejemplos: historias laborales, contratos, actas e informes, entre otros. Unidad documental compuesta. Unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización documental. Puede ser simple cuando está constituida por un solo tipo documental o compleja cuando la constituyen varios formando un expediente. Unidad documental compuesta. Unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización documental. Compleja cuando la constituyen varios tipos documentales formando un expediente. Unidad documental simple. Es la unidad archivística más pequeña, intelectualmente indivisible, por ejemplo, una carta, una fotografía, una grabación sonora. Instrumentos de descripción. Documento sobre cualquier soporte publicado o no que relaciona o describe un conjunto de unidades documentales con el fin de establecer un control físico, administrativo o intelectual de los mismos, que permitan su adecuada localización y recuperación. Tenemos la guía, tenemos el inventario y tenemos el catálogo. Vamos a hablar de la Norma Internacional General de Descripción Archivística, ISAD. Corresponde a un conjunto de reglas generales que forman parte de un proceso dirigido a 1. Garantizar la creación de descripción coherentes, pertinentes y explícitas. Facilitar la recuperación y el intercambio de información sobre documento de archivo. Compartir los datos de autoridad, puntos de acceso controlados. Una única forma de usar un nombre de institución, persona o familia. Hacer posible la integración de descripciones de diferentes archivos en un sistema unificado. Es una norma que constituye una guía general de descripciones archivísticas. Debe utilizarse junto a normas nacionales existentes o como base para el desarrollo de normas nacionales. Elementos esenciales según la norma ISAD. Primero, el código de referencia. Segundo, el título. Tercero, el productor. Cuarto, las fechas. Quinto, la estación de la unidad de descripción. Sexto, el nivel de descripción. La posibilidad de agregar más elementos, además de los esenciales, dependerá de la naturaleza de la unidad de descripción. Fondo, subfondo, serie, unidad documental compuesta, unidad documental simple. A partir de la norma ISAD, el Archivo Nacional se generó un documento para ser utilizado como guía en el proceso de elaboración de las descripciones documentales, el cual lleva como título Formato básico normalizado para la creación de bases de datos documentales.
Contiene 36 etiquetas con las siguientes especificaciones: nombre de la etiqueta, objetivo, regla, subcampos delimitadores, ejemplos, extensión, repetitividad. Tenemos una frase para cerrar el tema con lo que tiene que ver con la norma, y es el siguiente: la finalidad de la descripción documental es identificar y explicar el contexto y el contenido de los documentos de archivo con el fin de hacerlos accesibles. En este punto hablaremos sobre el inventario documental. Proceso de descripción de la información contenida en los archivos y fondos documentales, con el fin de garantizar de forma precisa la recuperación y el acceso a la información y su consulta. El inventario documental puede considerarse como uno de los instrumentos archivísticos esenciales en la gestión documental de las instituciones, ya que sirve para controlar, recuperar y localizar la información contenida en los documentos de archivo. Además, el uso del inventario documental está presente en todas las fases del ciclo vital de los documentos. Lo podemos encontrar en el archivo de gestión, en el archivo central y en el archivo histórico. Para realizar el control durante los procesos de transferencias documentales primaria y secundaria, procesos de eliminación documental, procesos de valoración de fondos documentales, entre otros. En todas las etapas de la organización de un archivo, ya sea en el archivo de gestión, ya sea en el archivo central o en el archivo histórico, es prioridad tener diligenciado y organizado el inventario documental. ¿Qué es un inventario documental? Son instrumentos de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. ¿Por qué los elaboramos o por qué los elaboran las entidades? Para la administración integral de los documentos públicos relativos a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Para cumplir el deber de la publicación en la página web, porque sirve como instrumento de control y de gestión. En una entidad o en una empresa, el inventario documental nos sirve para el fácil acceso a la documentación. Esos inventarios nos sirven para saber qué documentos recibimos, qué documentos quedan cuando pasan del archivo de gestión al archivo central y cuando cumplen su etapa y pasan del archivo central al archivo histórico. ¿Cuándo se necesitan? Cuando realizamos la entrega y el recibo de cargos por vinculación, traslado o desvinculación. Finaliza la contratación de prestación de servicios personales. En este caso es cuando los contratistas tienen a cargo un archivo y terminan el contrato, entonces deben realizar la entrega de este inventario y así se le recibe y se le finaliza el contrato de prestación de servicios personales. Entrega archivos de entidades o dependencias reestructuradas, liquidadas, escindidas, funcionadas, suprimidas o intervenidas. Efectúa las transferencias primarias o secundarias de documentos como parte de la aplicación de las tablas de retención documental. Tengamos en cuenta que la tabla de retención documental nos dice los tiempos en los que se debe realizar la transferencia primaria, y para realizar esta transferencia primaria es muy importante tener el inventario documental diligenciado, ya que sin este no podemos realizar una transferencia. Se elabora y aplica a las tablas de valoración documental. Se necesita cuando realizamos la eliminación de documentos. Contrata servicios de custodia para documentos de archivo. Realizamos la entrega de todos los inventarios. Solicita declaratoria de bienes de interés cultural de carácter documental archivístico. Solicita registro de archivo histórico. Para explicar el formato único de inventario documental, se revisó y se hizo la investigación en la página del Archivo General de la Nación. De ahí descargué el formato único de inventario documental. Vamos a explicar los ítems más relevantes del formato. Iniciamos. Entidad remitente. Hay que se debe colocar el nombre de la entidad responsable de la documentación que se va a transferir. En entidad productora debe colocarse el nombre completo o razón social de la entidad que produce o produjo los documentos. En unidad administrativa
debemos relacionar el nombre de la dependencia o unidad administrativa de mayor jerarquía de la cual dependa la oficina productora. Oficina productora. Debe colocarse el nombre de la unidad administrativa que produce y conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus funciones. ¿Qué escribimos en el objeto? Se debe consignar la finalidad del inventario, que puede ser transferencias primarias, transferencias secundarias, valoración de fondos acumulados, fusión y suspensión de entidades y o dependencias o inventarios individuales. También podemos relacionar en el objeto que se pone el listado de organización de la serie tal que le corresponda a esa oficina. Número de orden. Debe anotarse en forma consecutiva el número correspondiente a cada uno de los asientos descritos que generalmente corresponden a una unidad documental. Entonces ahí identificamos, iniciamos desde 1 y ponemos en lista la cantidad de carpetas o expedientes que nos salgan. Código. Sistema convencional establecido por la entidad que identifica las oficinas productoras y cada una de las series, subseries o asuntos. Ahí va el código de la entidad. Después ahí también relacionamos el código que le corresponde a la dependencia. Ahí relacionamos el código que le corresponde a la serie documental, código a la subserie documental, que toda esa información la encontramos ya establecida como tal en la tabla de retención documental. Nombre de la serie, subserie o asuntos. Debe anotarse el nombre asignado al conjunto de unidades documentales de estructura y contenidos homogéneos emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Para las transferencias primarias, secundarias y las ocasionadas por fusión y o supresión de entidades o dependencia, el asiento corresponderá a cada una de las unidades de conservación. En los inventarios individuales, el asiento corresponderá a los asuntos tramitados en ejercicio de las funciones asignadas. Cuando no se puedan identificar series, se debe reunir bajo un solo asunto aquellos documentos que guarden relación con la misma función de la oficina productora. ¿Qué llevan las fechas extremas? ¿Qué diligenciamos en ese punto? Debe consignarse la fecha inicial y final de cada unidad escrita o de cada expediente o como también se puede llamar de cada carpeta. Deben colocarse los 4 dígitos correspondientes al año. En el caso de una sola fecha se anotará esta. Cuando la documentación no tenga fecha se aportará ese punto F, que quiere decir sin fecha. Vamos a tener como ejemplo un formato único de inventario documental que corresponde al SENA, en este caso a la Regional Huila, el Centro de Formación Agroindustrial La Angostura, que queda ubicado en el municipio de Campo Alegre, Huila. Entonces les voy a mostrar un ejemplo donde podremos identificar que es la versión número 5, donde el documento es nombrado formato único de inventario documental. Entonces en el formato encontramos sede, ahí relacionamos Regional Huila, nos pide la información unidad administrativa, entonces relacionamos el nombre del centro, que sería Centro de Formación Agroindustrial. Nos pregunta oficina productora. En este punto vamos a tomar como ejemplo la oficina productora, para este caso Grupo de Formación Profesional Integral, Gestión Educativa y Relaciones Corporativas, Bienestar al Aprendiz. En el objeto, ¿qué relacionamos en el objeto? Ahí debemos colocar, o en este caso se relacionó control de la serie documental, convocatoria, asignación de monitoría académicas, aprendices. Ahí nos pide ya en el número de código. ¿Qué colocamos en el número de código? Colocamos el 41, que corresponde a la Regional Huila. Seguidamente colocamos punto 9116, que corresponde al Centro de Formación Agroindustrial. Seguidamente el punto numeral 4, que corresponde al Grupo de Formación Profesional Integral, Gestión Educativa y Relaciones Corporativas, Bienestar al Aprendiz. En este formato único inventario documental, a ellos les corresponde organizar la serie
que está enumerada número 27 y es nombrada convocatoria en mayúscula sostenida. Es a donde se relaciona, donde en el formato nos solicita nombre de la serie, subseries o asuntos. Entonces ya tiene una serie que es convocatoria. Esta convocatoria y esta dependencia tienen una subserie que va a tener el numeral .05 y es llamada convocatoria asignación de monitorías académicas. Para organizar o para relacionar esa serie documental con su respectiva subserie, nos piden el formato único de inventario documental las fechas extremas. Debemos relacionar fecha inicial, que sería para esta carpeta, tenemos el 1 de febrero del año 2022. Fecha final de esa carpeta, tomamos la fecha del último documento que tiene esa carpeta, sería 29 de mayo del 2022. Nos pide unidad de conservación, tenemos caja, carpeta, tomo, otro. Marcamos que está en caja, en el número, para un ejemplo pongamos que está en la caja número 1, carpeta que está ubicada dentro de la caja en el puesto número 1, tomo que es una de dos porque tiene dos expedientes, esta serie, subserie documental. Nos pide número de folios, entonces miramos el número de folio, el primero es del 1 y miramos el último, en este caso un ejemplo que sea el número 180. Soporte, ponemos de que es papel, frecuencia de consulta alta porque todavía es un archivo de gestión y tenemos la opción de notas para diligenciar. Podríamos, si de pronto tiene un CD, si de pronto tiene unos planos, algo adicional a la carpeta, entonces lo relacionamos. Entonces este es el formato único de inventario documental y lo tomé como ejemplo para mí y para ustedes. Vamos a hablar de qué es un banter. Investigamos la página del Archivo General de la Nación y encontramos que un banter es el Banco Terminológico de Archivo General de la Nación. ¿Qué es? El Banco Terminológico es el instrumento archivístico elaborado por el Archivo General de la Nación, el cual estandariza la denominación de series y subseries documentales producidas en razón de las funciones administrativas transversales a la administración pública. Además, se constituye en una herramienta que facilita los procesos de valoración de documentos y elaboración de las tablas de retención documental, al ofrecer tiempos mínimos de retención documental y una propuesta de disposición final. Los bancos terminológicos de series y subseries documentales Banter son uno de los instrumentos archivísticos listados en el artículo 8 del decreto 2609 del año 2012. El cual fue compilado en el decreto 1080 del año 2005, decreto único reglamentario del sector cultural. En su artículo 2.8.2.5.8. acorde con la definición que se extrae de la página web del Archivo General de la Nación, los banter son un instrumento archivístico que permite la normalización de series, subseries y tipos documentales a través de lenguajes controlados y estructuras terminológicas. Ello implica que dicha normalización es el nivel terminológico, tomando como referencia la perspectiva teórica de los lenguajes controlados para lograr su aplicación en las series y subseries documentales generadas en una entidad. La segunda norma. Normas sobre los registros de autoridades de archivos relativos a instituciones, personas y familias. La NTC 6052. Los objetivos de esta norma: permitir el acceso a los archivos basado en una descripción de su contexto de producción, facilitar la comprensión por parte de los usuarios del contexto de producción y su uso, identificar de manera precisa a los productores de documentos, garantizar el intercambio de descripciones entre instituciones, sistemas y o redes. Uso. Esta norma sirve para elaborar registros de autoridad de archivos que proporcionen descripciones de entidades, instituciones, personas y familias asociadas a la producción y gestión de archivos. Esta norma
tiene 4 áreas. La primera es la área de identificación. Identifica la entidad descrita y define un punto de acceso normalizado. La segunda tenemos el área de descripción. Proporciona información sobre la naturaleza, contexto y actividades de la entidad. 3. Área de relaciones. Describe las relaciones con otras instituciones, personas y o familias. La cuarta es el área de control. Identifica el registro de autoridad y se incluye la información sobre cómo, cuándo y por cuál agencia creó y actualizó el registro. Norma para la descripción de funciones, la NTC 6088. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Elaborar descripciones de funciones de instituciones vinculadas con la producción y conservación de documentos. Beneficio de esta norma: es la base para la clasificación y descripción de los documentos. Es la base para la valoración documental. Sirve de herramienta para la recuperación y análisis de los documentos. Atiéndase como función cualquier objetivo de alto nivel, responsabilidad o tarea asignada a una institución por la legislación, política o mandato. Pueden dividirse en conjuntos de operaciones coordinadas como subfunciones, procesos, actividades, tareas y acciones. Las 4 áreas de descripción. Tenemos la primera, identificación. Comprende la información que identifica la función definiendo puntos de acceso normalizado. Segunda área, contexto. Recoge información sobre la naturaleza y contexto de la función. Tercera, relaciones. Se consignan y describen las relaciones con otras funciones. Cuarto, control. Se identifica la descripción de una función y se incluye información sobre cómo, cuándo y por qué institución se creó y se actualizó la descripción. Norma para la descripción de instituciones con fondos de archivos, la NTC 6165. Propósito de esta norma: facilitar la descripción de las instituciones cuya función principal es mantener los archivos y ponerlos a disposición del público en general. Beneficios: orientación práctica para la identificación y contacto de instituciones con fondos de archivos, el acceso y servicios disponibles. Generan directorios de instituciones con fondos de archivos y listas de autoridades. Crea conexiones con las listas autorizadas de bibliotecas y museos. Producción de estadísticas sobre instituciones con fondos de archivos en el ámbito regional, nacional o internacional. Tenemos 6 áreas de descripción con respecto a la norma 6165. Primero, área de identificación. Identifica en forma única la institución con fondos de archivos y define los puntos de acceso normalizados. Segundo, área de contacto. Suministra información acerca de cómo contactar las instituciones con fondos de archivo. Tercero, área de descripción. Registra información pertinente acerca de la historia, estructura actual y políticas de la institución con fondos de archivos. Cuarto, área de acceso. Suministra información acerca de cómo acceder a las instituciones, horarios, forma y requisitos de acceso con fondos de archivos. Quinto, área de servicios. Registra información acerca de los servicios técnicos, investigación, reprografía y espacios públicos ofrecidos por la institución con fondos de archivo. Sexto y último, área de control. Registra información sobre cómo, cuándo y quién realizó la descripción de una institución con fondos de archivo. Vamos a hablar de las normas técnicas colombianas. Iniciamos con la norma general para la descripción archivística, la NTC 4095. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Primero, garantizar la elaboración de descripciones coherentes, pertinentes y explícitas de los documentos de archivo. Facilitar la recuperación y el intercambio de información sobre los documentos de archivo.
Hacer posible la integración de las descripciones procedentes de distintos lugares en un sistema unificado de información. Reglas de descripción. Descripción de lo general a lo particular. Información pertinente para el nivel de descripción. Vinculación de las descripciones. No repetición de la información. Tenemos 7 áreas de descripción. Iniciamos con la número 1, área de identificación, información esencial para identificar la unidad de descripción. Área de contexto, información relativa al origen y custodia de la unidad de descripción. Tercero, área de contenido y estructura, información relativa al objeto y organización de la unidad de descripción. Cuarto, área de condiciones de acceso y utilización, información relativa a la accesibilidad de la unidad de descripción. Quinto, área de documentación asociada, información relativa a aquellos documentos que tienen una relación significativa con la unidad de descripción. Sexto, área de notas, información especial y aquella otra que no ha podido incluirse en ninguna de las demás áreas. Y por último tenemos el número 7, área de control de la descripción, información relativa al cómo, cuándo y quién ha elaborado la descripción archivística.